Muy buenas a todos. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Ángel Leonardo Guamán Hacha, Renato David Rojas Cánova y quien les habla, Agustín Tríez Muñoz. Nuestro tema de hoy es el intestino primitivo. Pues el intestino primitivo se formará por la incorporación de una porción de la cavidad del saco vitelino. Está revestida de endodermo, en la cual se incorpora el embrión para su formación. El saco vitelino quedará temporalmente conectado a la parte central del intestino medio a través del conducto vitelino. Junto con el alantoides permanecerán fuera del embrión. El intestino anterior y posterior serán formados por el intestino primitivo en la parte cefálica y caudal del embrión. El desarrollo del intestino primitivo y de sus derivados generalmente se describe en 4 secciones. El intestino faríngeo o faringe, que se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo respiratorio, y formará parte del intestino anterior, y esta es especialmente importante para el desarrollo de la cabeza y del cuello. El resto del intestino anterior. Este se dispone caudalmente respecto al tubo faringe y se extiende hasta la invaginación del hígado. El intestino medio inicia en posición caudal respecto a la yema hepática y se extiende hasta el punto de unión de las 2/3 partes derechas del colon transverso. El intestino posterior se extiende desde la tercera parte izquierda del colon transverso hasta la membrana cloacal. La regulación molecular del desarrollo del tubo intestinal. Este es iniciada por un gradiente de concentración de ácido ribonucleico desde la faringe hasta el colon. Este gradiente hace que los factores de transcripción se expresen en distintas regiones del tubo intestinal, como por ejemplo los genes SOX2, que especifica al esófago y al estómago, el gen PDX1, el cual especifica al duodeno, el gen CDXC, el cual especifica el intestino delgado, y por último el gen CDXA, que se especifica el intestino grueso y el recto. Los mesenterios. Bueno, ¿qué son los mesenterios? Son capas dobles de peritoneo que rodean un órgano y lo conectan con la pared del cuerpo. Pues acá se llamarán intraperitoneales, mientras que los órganos que solo tienen cubierta por peritoneo su superficie anterior y se encuentran sobre la pared posterior del cuerpo se consideran retroperitoneales. Bueno, aquí el puente de tejido conjuntivo ya se ha estrechado en la 5ª semana y la parte caudal del intestino anterior, el intestino medio y la mayor parte del intestino posterior quedan suspendidas de la pared abdominal. Estas quedarán suspendidas de la pared abdominal por el mesenterio dorsal, la cual se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior. Pues aquí el mesogastrio es formado en la región del estómago. El duodeno forma el mesoduodeno dorsal. En la región del colon se formará el mesocolon dorsal. En el mesenterio dorsal de las asas de Yunal e ilial establecen el mesenterio propiamente dicho. Bien, ahora vamos a seguir con lo que es el esófago y el estómago. En la 4ª semana va a aparecer lo que es un divertículo respiratorio, bien, que bueno, ese también va a ser conocido como yema pulmonar. Y esta yema puede generar pues lo que son crestas traqueosofágicas,
que estas se van a fusionar para formar lo que es el tabique traqueosofágico. Y una vez que se forma ese tabique, pues lo que pasa es que divide lo que es el intestino anterior en dos partes, que va a ser una parte ventral por la formación de la tráquea y una parte dorsal, bueno, que va a ser lo que es el esófago y la faringe. Bien, ahora vamos a ver también que el esófago en un principio era corto, bien, pero ¿qué pasa? Que en el segundo mes va a ocurrir lo que es un descenso del corazón y también de los pulmones. Entonces, al ocurrir este descenso, va a hacer que este esófago se estire con rapidez, se elongue, bien, y va a ser más largo, pues entonces, y esto también va a traer consecuencias. Entonces, tenemos que también la capa muscular de este esófago va a ser formado por lo que es mesénquima visceral, que va a ser pues músculo estriado en los 2 tercios superiores, que van a ser inervados por lo que es el nervio vago, y también el músculo liso en el tercio inferior, que va a ser inervado por lo que es el plexo esplácnico. Entonces, en la cuarta semana, lo que va a aparecer es una dilatación, como vemos aquí al estómago, una dilatación que va a estar debajo pues del esófago. Bien, entonces, esto quiere decir que el estómago, en un primer lugar, cuando aparece en lo que es en la región torácica. Bien, pero ¿qué pasa? Que cuando el descenso del corazón y los pulmones ocurre y el esófago se estira, entonces el estómago es desplazado, es decir, que pasa de lo que es de la región torácica a la región abdominal, ya donde debe estar comúnmente. Bien, esa es la consecuencia que trae el estiramiento del esófago. ¿Y qué pasa si es que no ocurre pues este desplazamiento? Pues puede ocurrir lo que es una hernia diafragmática, ¿sí? Ahora, vamos a ver, bueno, lo que es algo importante también en lo que es en embriología del estómago, que es hablar sobre sus ejes, que es el eje longitudinal delantero posterior, ¿sí? Hablamos primero por lo que es el eje longitudinal, que bueno, tenemos lo que es aquí al intestino anterior, bien, como una dilatación. Entonces, aquí lo que va a pasar es que esta va a rotar 90 grados, es decir, que este lado derecho va a pasar hacia el lado izquierdo, o sea, es decir, a la parte de atrás, que va a ser inervado por el nervio vago derecho. Y este lado izquierdo va a pasar al frente, así como vemos en la imagen B, y va a ser inervado por el nervio vago izquierdo, pues. Entonces, cuando ocurre esta rotación, lo que pasa es que se van a generar dos curvaturas, como vemos aquí, la curvatura menor y la curvatura mayor. Entonces, podemos decir que este eje longitudinal da origen a las curvaturas. Pero ¿qué pasa? Que aquí vemos que en un primer lugar este va a ser el extremo cefálico cardíaco y este va a ser el extremo caudal. Bueno, estos en un primer lugar van a estar en una línea media y cuando ocurre este eje longitudinal, estos no se van a mover, van a seguir prácticamente ahí, no va a haber mucho cambio, más en el eje caudal. Entonces es donde entra ahí el eje anteroposterior. ¿Qué va a hacer este eje anteroposterior? Se va a encargar de mover el extremo cefálico y el extremo caudal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este extremo caudal va a rotar, pues se va a mover a lo que es hacia la izquierda y hacia arriba, así como lo indica la flecha. Y también el extremo cefálico va a rotar también, pero lo va a hacer en dirección contraria, es decir, hacia la derecha y hacia abajo, así como las manecillas del reloj en una dirección horaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el estómago ya queda como comúnmente debe ser. Entonces, tanto el eje longitudinal como el anteroposterior dan origen a las curvaturas mayor y menor y también hace que los extremos sufran una rotación para que el estómago tenga su forma que comúnmente debe ser. Yo les hablaré acerca del intestino medio y el intestino posterior. Para ello voy a utilizar dos maquetas. Inicialmente esta, que es un corte sagital de un embrión, y también voy a utilizar esta, que representa un embrión completo en un mes de su desarrollo. Acerca del intestino medio. El intestino medio inicia desde la parte caudal de la yema hepática, esta parte, hasta el alantoides, aproximadamente esta parte.
Recordemos que si nos referimos al intestino medio, nosotros vamos a estar hablando de todo el intestino delgado y una parte del intestino grueso, ¿no? Una parte, para ser exactos, hasta más o menos la mitad del colon transverso. En la quinta semana, el intestino medio estará suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto. Y este va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior. Aquí la podemos ver, arteria mesentérica superior, aparece de color rojo. El intestino medio se caracteriza por una elongación rápida, ¿no? Y por formar enlace intestinal primaria. Es justamente debido a esta elongación rápida que el intestino delgado es mucho más extenso que el intestino grueso. Aquí tenemos dos ramas, la rama cefálica y la rama caudal. Acá está la cefálica y acá la caudal. De la rama cefálica va a derivar la porción distal del duodeno, el yeyuno y una parte del ilion. De la rama caudal derivará la región inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Ahora, veamos la hernia fisiológica. Es importante tener en cuenta el nombre, ya que es fisiológica. O sea, es algo que normalmente va a ocurrir, es una parte del desarrollo embrionario, ¿no? No es patológica, no es algo que sea necesariamente dañino. Entonces, la elongación rápida del asa intestinal y la expansión del hígado hacen que la cavidad abdominal sea demasiado pequeña en ese momento para poder contener todas las heces intestinales. Entonces, lo que ocurre es que estas heces intestinales van a salir de la cavidad abdominal, van a estar en la cavidad extraembrionaria. Estas van a ser contenidas por el amnios, ¿no? Que aquí se puede apreciar, ¿no? Es parte del cordón umbilical. Ahora, esto podría o no ser un problema. Ya voy a hablar un poquito más adelante de eso. Se conoce como onfalocele. Un poquito más adelante en la exposición les voy a explicar acerca de eso. Ahora, la rotación del intestino medio. Esto es algo bastante importante, ¿no? Ahora, en esta rotación, la rama cefálica se dirige a la parte inferior y la rama caudal se dirige a la parte superior. Es decir, va a haber pues, justamente una rotación, ¿no? Se van a mover. Aquí les muestro en la diapositiva anterior. Tenemos la rama cefálica arriba, la rama caudal abajo. Ahora con la rotación, pues al revés. El intestino medio va a rotar en torno a la arteria mesentérica superior, 270 grados para ser exactos. Esto va a provocar que la rama cefálica esté en la parte inferior y la rama caudal en la parte superior, como lo podemos apreciar en la imagen y se los acaba de explicar. Durante la rotación, la elongación del asa de intestino delgado va a hacer que se formen una serie de asas plegadas, ¿no? Que se le conoce como plegamiento. Aquí lo podemos observar en este cuadrado. El intestino grueso se va a elongar también, pero no va a participar de este plegamiento, ¿no? La rotación del intestino medio va a provocar una herniación de 90 grados y durante el retorno de las asas, esto va a generar una rotación de 180 grados, que es justamente lo que vamos a ver ahorita, lo que vamos a ver a continuación, aquí en la siguiente diapositiva. En la retracción de las asas herniadas. En la 10ª semana, las asas intestinales que estaban herniadas, ¿no? Que estaban herniadas en la sexta, ¿no? Que se los acabo de mostrar hace un momento. Aquí estaban herniadas en la sexta, ahora aquí hablamos de la 10ª semana. Van a comenzar a regresar a la cavidad abdominal, ¿no? El segmento proximal del yeyuno, ese es el primero que va a ingresar, se va a ubicar al lado izquierdo, ¿no? Pero ¿y por qué es importante que rote el intestino medio? Pues es importante para que la parte inferior, ¿no? La rama cefálica que constituye el intestino delgado, sea el primero en ingresar a la cavidad abdominal y se ubique en su posición normal. Gradualmente los demás segmentos, ¿no? Que es la continuación del intestino delgado y posteriormente el intestino grueso, se van a ubicar en una posición más hacia la derecha. Y así es como se forma la ubicación normal del intestino delgado, ¿no? Que es al lado derecho. Y luego se va llenando la cavidad abdominal para que el intestino grueso tenga la forma pues, que se aprecia en la imagen, ¿no? Que es la forma normal. Si por alguna razón no rotara el intestino medio, lo primero que va a ingresar a la cavidad abdominal es el intestino grueso. Y si esto pasa, el intestino grueso se va a ubicar en la posición en donde debería estar el intestino delgado, ¿no? Y viceversa. Y pues esto es una anomalía, ¿no? Que más adelante les voy a mencionar. Retracción de las asas herniadas. Continuamos con la retracción. En la 6ª semana aparece en la yema cecal como dilatación cónica de la rama caudal de la asa intestinal primaria. Recuerden que por la rotación, la rama caudal se va a encontrar en la parte superior y la yema cecal, que es la última en ingresar, se va a encontrar en la cavidad abdominal, ¿no? La parte inferior.
¿No? ¿Y cuál es la primera parte en regresar a la cavidad abdominal? Entonces, pues ese es el segmento proximal del yeyuno, ¿no? Y la parte final es la yema secal, la que les acabo de mencionar y se puede apreciar aquí en la imagen. La yema secal, aquí está. Una vez que la yema secal ya haya ingresado a la cavidad abdominal, esta va a permanecer temporalmente en el cuadrante superior derecho, ¿no? Debajo del lóbulo derecho del hígado. Sin embargo, esta desciende hasta la fosa ilíaca derecha, ¿no? Para constituir el colon ascendente, ¿no? El que va de esta forma. Y el ángulo hepático en el lado derecho. Entonces, el colon ascendente y el ángulo hepático derivan de la yema secal, debido a que es el último en ingresar a la cavidad abdominal y se ubica primero en el cuadrante superior derecho, para luego descender hasta la fosa ilíaca derecha, ¿no? Va a descender, va a bajar. Y este descenso es lo que justamente va a formar el colon descendente y el ángulo hepático, ¿no? Además, esta yema da origen al apéndice también. Continuando, ahora les hablo de los defectos de la pared, defectos de pared corporal, ¿no? Hace un momento les mencionaba que pues, esta herniación podría ser un problema. Aquí la tenemos, pero aquí ya la presento como un problema, ¿no? A esto se le conoce como onfalocele. Y esta es una herniación de las vísceras abdominales por un anillo umbilical agrandado. Como les decía, ¿no? En la sexta semana es normal que se salgan de la cavidad abdominal porque no caben. Ahora, el problema está en cuando llegada a la 10ª semana, no tienen la capacidad de regresar a la cavidad abdominal. Entonces se quedan afuera. Y a esto se le conoce como un falocele, que se puede apreciar en la imagen acá. Ahora, la gastrosquisis. Este es el cierre anormal de la pared del cuerpo del pedúnculo de fijación. Entonces, las vísceras no van a estar cubiertas por el peritoneo o el amnios, ¿no? Acá, al menos en el onfalocele, estaban cubiertas por el amnios. En este caso, no van a estar cubiertas por nada, ¿no? Y pues justamente los intestinos pueden dañarse por exposición al líquido amniótico. Y aquí, como se puede apreciar en la imagen, quedan completamente fuera de la cavidad abdominal. No están contenidas ni siquiera por el amnios, ¿no? Como en el caso del onfalocele. Defectos de la rotación intestinal, ¿no? Aquí tenemos la atresia y estenosis intestinales, ¿no? En primer lugar, es importante pues, conocer a qué nos referimos con atresia o estenosis. La atresia intestinal es básicamente la malformación del intestino delgado, ¿no? Que causa que un bebé nazca con un segmento del intestino cerrado o bloqueado. Y pues esto evidentemente va a causar que no haya comunicación entre ciertas partes del intestino, ¿no? Porque va a estar bloqueado o simplemente cerrado. Y la estenosis intestinal, que se refiere a un estrechamiento del intestino, ¿no? Entonces aquí en la imagen A podemos ver cómo se pierde una región del intestino. Queda completamente separado. Aquí vemos. En la imagen B podemos observar que se conserva un cordón fibroso. De todas formas, interrumpe la conexión normal. Acá en la imagen C apreciamos un estrechamiento, es decir, se va a achicar, ¿no? Y acá en la D, pues apreciamos una estenosis y atresia múltiple. Ahora les hablaré acerca del intestino posterior, ¿no? Solo para recordar, menciono que el intestino anterior va desde la faringe hasta el hígado. El intestino medio, pues aquí hablamos básicamente de todo el intestino delgado y una parte del colon o intestino grueso. Y el intestino posterior, del que les voy a hablar ahora, va desde el resto del colon hasta el recto. El intestino posterior inicia en el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Como aquí lo podemos apreciar, ¿no? Acá, en esta parte. El intestino posterior da origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, colon sigmoides, recto y componente superior del conducto anal también, ¿no? Esas son las partes que van a derivar del intestino posterior. La porción terminal va a ingresar a la región posterior de la cloaca, lo cual va a generar el conducto no rectal primitivo. Por otro lado, el alantoides va a regresar a la región anterior para así generar el seno urogenital primitivo. La cloaca, aquí como podemos observarla en la maqueta, en esta parte de acá. La cloaca es una cavidad cubierta por endodermo, ¿no? En el cual en su límite ventral estará cubierto por el ectodermo. Y en el límite entre estos dos estará lo que se conoce como membrana cloacal, que es justamente aquí, esta partecita de acá. Hay otra parte también que se le conoce como tabique urorectal, ¿no? Pues al hablar de tabique urorectal nos referimos acerca del mesodermo, ¿no? Que esta es una parte que separa el alantoides y el intestino posterior.
A medida que el embrión crece y continúa el pliegue caudal, la punta del tabique rectal va a estar cercano a la membrana cloacal. Al final de la séptima semana, la membrana cloacal se va a romper y esto va a generar una abertura anal en el intestino posterior, ¿no? Y una abertura ventral en el seno urogenital. El ectodermo de la región del proctodeo, ¿no? Esa parte que parece como una cola, acá la observamos, esta parte que parece como una colita aquí, al final del embrión. Esa parte va a proliferar y se va a invaginar, ¿no? Para dar origen a la foseta anal, lo cual podemos apreciar aquí en la imagen. Esta parte se va a invaginar, como hacerse hacia adentro, ¿no? Se va a hundir hacia adentro y va a formar le va a dar origen a la foseta anal, ¿no? O sea, pasa básicamente de ser una punta a una invaginación. Subsecuentemente, la membrana anal, que vemos justamente aquí donde la flecha está señalando, la membrana anal. Esta membrana anal se va a degenerar, de forma en que ya va a haber continuidad entre el recto y la foseta anal, ¿no? Para que se puedan expulsar las heces. Ahora, hablemos acerca de anomalías del intestino posterior, ¿no? Aquí tenemos pues las fístulas urorectales y rectovaginales, ¿no? Que son anomalías de la formación de la cloaca, es decir, que es demasiado pequeña, ¿no? O el tabique urorectal no se extiende, una distancia suficiente. En el caso de la fístula urorectal hablamos, pues, en el caso de los hombres y las fístulas rectovaginales de las mujeres. En el caso aquí, en la letra A, en la imagen, observamos una fístula urorectal. Podemos apreciar que el recto no se está conectando con la foseta anal. Vemos el espacio que hay acá, no se ha conectado, más bien se ha conectado con la uretra. En la imagen B, observamos cómo el recto se ha conectado a la cavidad vaginal y no a la foseta anal. Entonces aquí tenemos fístulas, que son anomalías del intestino posterior. Ahora, fístulas y arterias rectoanales, ¿no? Un tubo estrecho o un remanente fibroso se conecta con la superficie del perineo. Lo podemos ver acá. Se está conectando, ¿no? Ese es un remanente fibroso en este caso. No se está conectando otra vez con la foseta anal, ¿no? Aquí tenemos pues, un problema, ¿no? Una fístula o y arteria rectoanales. Ahora, el ano imperforado, ¿no? Esto se refiere a que la membrana anal, esta parte de acá, no se rompe. Pues si no se rompe, no va a haber, digamos, el agujero por el cual se van a poder expulsar las heces, ¿no? El recto va a estar básicamente pegado a la membrana, pero la membrana no va a estar rota. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Como anexos voy a poner un par de imágenes del desarrollo de las maquetas. Muchas gracias por su atención otra vez.